Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un verdadero gusto para mí volverles a ver. Y bueno, al terminar la predicación, porque lo más importante es la palabra de Dios, voy a dirigir unas palabritas. ¿Ya? Bueno, me toca el privilegio de predicar la palabra. Para mí siempre es lindo, pese a cualquier circunstancia. Algo bueno de mi accidente es que ya estoy más lento, así que estoy menos acelerado. Ya no tengo esa actitud apurada como los paseños tenemos, así que vamos a orar, por favor. Gracias, Juelito. Amado Padre, te damos gracias el día de hoy porque podemos aprender tu palabra. Te queremos pedir que llegue la palabra, tu enseñanza, Señor, pura, sin mancha, sin distorsión, y que podamos todos edificarnos, aprender, Señor, y sobre todo ir renovando nuestra mente. Te damos gracias por este tiempo de cantarte, alabarte, y permite que el Espíritu Santo me permita enseñar, Señor, y también permita el aprendizaje de la sana doctrina. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con un juego. Por lo menos yo lo veía en el colegio. ¿Quiénes son esos personajes? Eso, Mariano Melgarejo y María Teresa de Calcuta. Ahora voy a presentar unas palabras que me gustaría que cada uno mentalmente o en voz alta pueda decir, ¿a qué le corresponde su forma de ser de cada quien? Vamos a repasar. Apacible será ¿a cuál de los dos? Teresa, ¿no? Desconfianza. Melgarejo. Diligente. Teresa. Impulsividad. Melgarejo, wow, rápido. Generosidad, Teresa. Impredecible, Melgarejo. Inculto, Melgarejo. Humanitario, Teresa, sí, ¿verdad? No es necesario conocerlos en persona, pero ya a través de los medios y a través de la historia nos damos cuenta que sabemos más o menos cómo son. Otro más. ¿Quiénes son? Galindo, dice una hermana, sí. Y abajo, Nelson Mandela, ¿no? Repasaremos. Democrático. Galindo. Democrático, ¿no? Arbitrario. Galindo. Pacífico. Pacífica. Mandela. Humildad. Mandela. Temerario. Galindo. Tolerante. Mandela. Rapidito esa respuesta. Explosivo. Explosiva. Galindo. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que acabas de hacer, hermano, hermana? Lo que acabas de hacer fue atribuir. ¿Qué significa atribuir? Significa que son propiedades o características, propiedades, características, cualidades de algo o de alguien, particularidades de alguien en específico, rasgo característico de algo o de alguien, es la naturaleza de alguien también. Y esto es bien importante porque tal vez podemos pensar que la predicación del pasado domingo va a ser lo mismo. No, porque hay una diferencia. Mira, es algo que tú puedes observar, algo que tú puedes constatar. Son características que otros pueden ver y confirmar. Además, es el fruto de las palabras o las acciones de alguien. Esos son atributos de una persona, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy era una lección pendiente. Justamente ese domingo me tocaba predicar y 2 días antes ocurre esta situación. Vamos a hablar de los atributos morales de Dios. Por eso les digo, atención, porque no es lo mismo, ¿ya? En aquella última enseñanza y además la del domingo pasado, nos hemos dado cuenta que las características de nuestro Padre Celestial también las tiene el Señor Jesucristo. Hemos aprendido que
Dios tiene cualidades únicas que nadie puede tener y solo Él. Por ejemplo, ser omnipotente, ¿no? Nada es imposible para Dios. Omnipresente, omnisciente, es decir, conoce todo, pasado, presente, futuro y lo que va a pasar y lo que hay en tu corazón. Es eterno, es inmutable, es soberano, es infinito. Eso es nuestro Padre y hemos visto el anterior domingo que también son las características del Señor Jesucristo. Y miren, esos atributos fueron comunicados por Dios a los profetas y a los siervos. Él afirma que su naturaleza es así y nadie más la tiene. O sea, nadie puede ser eterno, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Tampoco podemos estar presentes en todo lado ni completamente sabios. Eso solo puede Dios y su Hijo, unigénito. Tampoco nadie puede ser todopoderoso, ¿sí? Pero quiero que hoy aprendamos algo. También hay atributos que podemos ver con más claridad. No puedes corroborar que Dios es eterno. O sea, en parte lo puedes corroborar leyendo la palabra del Señor y que lo que se escribió hace 6,000 años hoy es actual. Esa es una señal humana de que puedes entender que es eterno. Pero que esté omnipresente no podemos corroborarlo porque no podemos estar ni en pasado ni en presente en el futuro. Pero hay algo que sí podemos ver, los atributos morales de Dios. Es decir, que son atributos que podemos entender como seres humanos en nuestra mente finita. Y por eso vamos a hablar de este tema. Vamos a definir un poco qué son atributos de Dios. Ya hemos sabido lo que es la palabra atributos. Por ejemplo, los atributos morales de Dios son los rasgos del carácter de Dios. Así como tú no necesitas conocer a María Galindo para un poco imaginarte su carácter, el Señor ya ha mostrado su carácter a través de la Biblia. Tal como se nos revelan en las Escrituras, es la convicción de que Dios es personal y muestra su carácter en todas sus acciones. Ese es el autor si quieren buscar. Es decir, el Señor se comunica contigo porque es un Dios personal. Tú sí lo conoces en la adversidad, en los problemas, en el hospital, en las victorias. Tú sabes cómo es, tú ya sientes cómo es nuestro Señor. Entonces es un Dios personal y entendemos de a poco su carácter a medida que maduramos. También tiene que ver con la reacción de Dios a toda situación y acción de los hombres y de todo ser existente. Sus atributos morales son la base y el cimiento para que las respuestas a las acciones de los seres vivientes y existentes en el universo. Ahí está también el autor, Sermón Logos, que era una página. Es decir, a través de la palabra del Señor conoce sus reacciones. Dios no es impulsivo, no es impulsivo. Dios es vengativo, no es justo. Y ahora quiero que repasemos esas características para que conozcas al Dios que te dice hijo y que te ama. Algunas cositas teóricas más que nos van a ayudar. Es interesante, hermanos, ¿saben? Dios no es un ser moral. Entonces, ¿es un inmoral? No, no es inmoral. Pero, ¿saben? No es humano para comportarse de manera moral o inmoral. Dios, ¿sabes qué es? Es la medida de lo moral. Es como la regla, es la referencia para medir algo. ¿Sabes qué? Y les digo porque en su momento leía esto cuando no era cristiano. Ningún texto budista, hinduista, taoísta habla de moral. ¿Sabes? Ningún libro de estos nos habla de moral. Por ejemplo, es decir, no hay un libro donde diga que no tengas relaciones íntimas con un animal o que seduzcas a tu prima o que no mates, no robes, no cometas ningún tipo de abuso, menos a sexual a una mujer o que no codicies el marido de tu amiga, ¿sí? Todas esas cosas no hay en ningún libro espiritual, hermanos, en ninguno. Más bien la mayoría de los libros espirituales te dicen que tú eres bueno y que ya vas a ser mejor. Pero la Biblia es la única que te dice cuál es la referencia moral. ¿Sí? Imagínate si no hubiera moral en la tierra, estaríamos perdidos, perdidos. ¿Sí? No me acuerdo a quién le hablé esto, creo que a un paciente. Por ejemplo,
para que el liderazgo en la cultura mongola antigua, Genghis Khan, todas estas personas, el hijo mayor tenía que darle una golpiza a su padre o matarlo para que él sea el nuevo jefe del hogar. Eso hubiera seguido ocurriendo hasta el día de hoy si no hubiera habido el referente moral, es decir, la ética cristiana, valores, principios. Eso hubiera seguido igual. O sea, 2025 en las noticias, bueno, el hijo del presidente de, no sé, Mongolia acaba de destruir a su padre, ahora él es el nuevo soberano. Oh, bravo, qué bien. Lo humilló. Entonces es un buen jefe. No, eso se detuvo porque llegó algún momento el cristianismo ahí. ¿Sí? Y sabes, Dios es diferente al mundo. Él ha creado humanos para reflejarlo en algunos aspectos. Recuerda que los humanos son imagen de Dios, como nos recuerda el capítulo inicial de la Biblia. Génesis 1, 26, 27. O sea que si alguna vez has visto bondad en alguien, misericordia, amor, eso no te ha salido a ti. Ese es el reflejo de Dios. Es la impresión de Dios en tu alma, en tu ADN, en tu vida. Y sabes qué importante, tú puedes ver las acciones morales de Dios, corroborarlas en toda la Biblia y también puedes ser un ser moral como referente de Dios, porque estás hecho a su imagen y semejanza, ¿sí? Porque Dios nos muestra el camino. Entonces, hermanos, hoy vamos a conocer los atributos, rasgos, cualidades de Dios, pero son más observables. Las anteriores veces que hemos entendido otros atributos, las hemos entendido. Ok, es eterno, es omnisciente, es omnipresente, ok, me imagino cómo es. Pero estas son más claras, porque eso está en tu corazón también. Vamos a empezar. Primero que nada, Dios es santo. Sí, pero no es un santo en un monasterio, ni una monjita bonachona en una iglesia, ni una persona buena con su aureola. ¿Sabes qué? Santo es Dios, es lo más puro, es lo más excelente, lo más luminoso, lo más alto, no tiene mancha ni defecto alguno, como también fue su hijo, es su hijo unigénito, ni error el que se le pueda atribuir esta perfección amorosa. Todos los dioses o diosesillos de otras religiones no son santos. Si tú lees a otros dioses griegos, hindúes, siempre o son vengativos o son injustos, reaccionan medio como humanos, pero con mucho poder. Pero tú lees la Biblia y Dios es santo, 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 sin mancha. Por ejemplo, Primera de Samuel 2:2 nos dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el de nuestro Dios. Si tú te sientes en paz en cualquier situación y eres hijo de Dios, eso es porque Dios es santo, eso es el efecto de su santidad en tu vida. Es el único en el cual puedes encontrar paz. Primera de Pedro 1, 15, 16, en la... ahí es donde mi Windows... palabra de Dios para todos, y ahí es donde todavía... Más bien sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los amó, es santo, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces, esto te lleva a darte cuenta y a darnos cuenta que esto no es, ay, qué bien que seas santo. Entonces, yo vivo de tu santidad. No, nos pide el Señor que seamos santos también, guardados como Él, reflejo de su paternidad. Gracias, palabra de Dios para todos. Reina Valera contemporánea, Levítico 11, 44, 45, que dice, yo soy el Señor, su Dios, por lo tanto ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. Ese es el encargo de nuestro Padre. Así que no se contaminen con ninguno de los animales que se arrastran por la tierra. Yo soy el Señor, yo los he sacado de Egipto para ser su Dios, así que ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Obviamente no, hoy hay un nuevo pacto, no quiere decir que no comamos langostinos o chanchito, pero si esto lo aplicamos en el marco del pacto en Cristo Jesús,
nos tenemos que preguntar, ¿qué estoy haciendo para poner en riesgo mi santidad? ¿Cómo estoy manteniéndome fuera de Egipto? Sabemos que Egipto es una figura de que Dios nos saca del mundo, de lo pagano, de lo secular. Entonces ahí nos tenemos que preguntar, ¿estoy haciendo algo que pueda afectar mi santidad? ¿Estoy haciendo algo para volver a Egipto? Es fácil volver a Egipto, hermanos. Es fácil volver a Egipto. Nuestros gustos, nuestros deleites, la amistad con el mundo, nuestras actitudes pecaminosas. Pero Él nos dice, tienes que ser santo como yo soy santo. ¿Sí? Dios es santo, pero también saben, Dios es amor. Dios es amor, así como su Hijo. ¿Sabes, hermano? Estábamos destinados a morir, a ser limpiados como creación, a descontaminar la creación con nuestra desaparición. Sin embargo, Dios eligió amarnos, perdonarnos y limpiarnos al precio tan alto como el sacrificio de su Hijo. ¿Cuántas veces tú has rehecho una maqueta o has rehecho un dibujo o algo? No rescatas nada, lo botas y lo vuelvas a hacer. Ese era nuestro destino, ser aniquilados de la creación. Pero el Señor eligió restaurarnos a través de la muerte de su Hijo, que no es cualquier cosa. Efesios 2, 4, 5, que dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice Efesios. Es decir, pese a ser su enemigo, porque hemos sido enemigos de Dios, y eso no lo hablamos muy frecuentemente, creemos que somos neutrales y ya Dios nos adopta. No, somos enemigos de Dios y aún así Dios nos adopta. Juan 14, 21, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, ¿quisieras recibir más amor de Dios? Respeta sus mandamientos. Hace un tiempo atrás me acuerdo un caso que obviamente no lo puedo hablar con detalle, pero esta persona cristiana decía, bueno, he cometido esto, entonces para redimirme voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a corregir esto, voy a hacer esto. Si fuera por mí voy a gritar a los cuatro vientos que me he arrepentido, pero la palabra de Dios dice, el Señor te dice, basta que guardes mis mandamientos. O sea, no te pongas reglas para redimirte tú, para corregir tus errores tú. Basta que guardes mis mandamientos y el Señor pues te va a perdonar y te va a seguir amando. Y tú vas a sentir aún más su amor porque te has puesto a cuentas con Él. Como te das cuenta hasta acá, no se trata de que Él hace cosas, sino también Él nos llama a que seamos imagen de Él. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Amas? Bueno, debe ser fácil amar a tu pareja, pero ¿amas a tu enemigo? ¿Amas al que sabes que le caes mal? Es difícil. Pero Dios te dice, tienes que hacerlo, hijo. Es parte de la restauración que estoy haciendo en ti. Además, Dios es fiel. ¿Sabes? Dios es alguien digno de confianza. Su fidelidad, esto es lo más lindo, su fidelidad no varía según sus estados de ánimo o según su conveniencia. Sus pactos y promesas, ¿sabes? Son fieles. No falla como falla un ser humano. Es el único que no te engañará ni te defraudará. Esa es la fidelidad más pura. Y que también espera que lo hagas con tu prójimo, con tu esposo, con tu esposa. ¿Qué nos dice Deuteronomio 7:9? Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Josué 24:14
Reina Valera contemporánea, dice, yo estoy listo ya para entrar por el camino de la muerte. Ustedes deben reconocer de corazón y con toda el alma que ninguna de las promesas que el Señor nuestro Dios les hizo ha quedado sin cumplirse. Todas ellas se han cumplido. Ese es nuestro Padre. Así estés en la peor calamidad, Él va a cumplir con su pacto de fidelidad. Por eso siempre te va a sacar de la aflicción, del dolor y de los problemas. No es variable, no es como una novela con final inesperado. No, el final es victorioso, porque ese es nuestro Dios. Números 23:19 que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? Hermanos, felizmente, Dios no es como un ser humano. Es decir, mañana no va a despertar y va a decir, ¿sabes qué? Vamos a eliminar la humanidad. Ya se anula el plan de salvación. Hijito, no vas a bajar. No se ha despertado como con ganas de rehacer las cosas. Se anula y mañana nos destruye. No. Ni siquiera los planetas, la alineación de planetas, estrellas es caótica, es organizada. Se calculan los tiempos. Bueno, ese es el tiempo de Dios. Las secuencias y todo eso. Entonces, también es bueno preguntarnos, ¿será que lo que hacemos, empeñamos nuestra palabra? ¿Imitamos a Dios haciendo lo que empeñamos, lo que decimos? Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios porque no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, no solamente Dios es fiel, sino también nos da un grado de libertad para tropezarnos en el pecado o salir de él. Pero aún así Dios es fiel, nos extiende una soga para poder salir. ¿Qué otro atributo podemos ver en Dios y que lo tienes tú, pero depende de ti ejercitarlo? También Dios es veraz. ¿Qué significa veraz? Tal vez no es una palabra que usemos mucho en el lenguaje latinoamericano, pero dice que la persona veraz siempre se guía y dice la verdad. Es verídico, es verdadero y sin doblez. Eso es veraz. Pues nuestro Dios no se retracta o depende de sus estados de ánimo. Su decir es recto y fidedigno, dice esta definición. En él no hay malentendido ni doble mensaje. Él es la fuente de toda verdad y su verdad es absoluta. No es cambiante ni relativa como la mía, como la tuya. ¿Sí? En Dios siempre se va a ver la verdad. Si te das cuenta, bueno, no es algo que te des cuenta, pero cuando tú lees cosas gnósticas o ocultismo, siempre te queda la duda si eso es verdad. El gnosticismo dice, a ti te revelo ciertas cosas, estos no, y creen que así es Dios. No, Dios es veraz. Toda la Biblia está revelada, no está para especiales, para ungidos, no, para nada. Dios te da toda la verdad. Por ejemplo, Salmo 33:4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Tú lees la Biblia y no se contradice, es recta, es justa, es exacta. No por nada, no por nada el derecho, los orígenes del derecho están basados en la Biblia, porque esa es la justa ley de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 3:33 dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿Sí? ¿Ya has sido testigo de su veracidad, de sus palabras, de sus milagros? Yo hace poco sí. Hace poco he corroborado muchas cosas que el Señor las
me enseñó, pero no forzosamente en la aflicción. Es veraz, no falla, no falla. También Dios es bueno. ¿Sabes? Dios es alguien siempre que está dispuesto a cubrir nuestras necesidades materiales, como comida, bebida, techo, pero sabes también las que anhela nuestro corazón. Deseos, situaciones, cosas que serían buenas que pasen en nuestra vida. Pero sabes, también es bueno al darnos provisión espiritual, como hoy. Consolación, ánimo, fe, sabiduría. Su bondad es para todos y es un dador alegre y generoso. Hermanos, yo hace poco he visto el amor de todos ustedes, a todo nivel. Y eso a mí me ha mostrado cómo es Dios encarnado en la bondad. Entonces es bueno también preguntarnos cómo estoy ejerciendo mi bondad. Hechos 14:17 en la Nueva Traducción Viviente dice, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. El Señor, bueno, el hermano Fernando, ¿cuántas veces ha dicho ha hecho este ejercicio? ¿Quién ha venido sin comer nada y ya son como 2 días que no está comiendo? Gracias a Dios, nadie. Siempre el Señor te da, aunque sea un vaso de leche, un pancito y estás acá. Y nunca, gracias a Dios, todavía estamos en un techo. Puede ser un techo en alquiler o la bendición de algo propio, pero el Señor no nos deja sin darnos pruebas de que Él existe a todo nivel y no te deja, no te deja. Por eso Dios es bueno. Salmo 105 dice, en la contemporánea, versión contemporánea, el Señor es bueno, su misericordia es eterna, su verdad permanece para siempre. Ahí está el testimonio de un testigo. O sea, todo lo que tú leas en Salmos no es eslogan, no es marketing para Dios, es lo que sus siervos han vivido y constatado. Por ejemplo, David. Salmo 145:9 que dice, en la misma versión, el Señor es bueno con todos y se compadece de toda su creación. No es sectario, es bueno con toda la creación. Pero sentimos algo muy especial cuando Él nos declara a sus hijos. Pero Él es bueno con todos, todos. Que no podamos ver su bondad es otra cosa. Que nos invada la insatisfacción crónica y no veamos nada bueno, eso ya no es de Dios. Es nuestra debilidad, nuestra imperfección después del pecado. Pero sabes, también Dios es imparcial y justo. Y a esto iba lo que estaba comentando. Dice, en todo el planeta Tierra, todos los abogados y sistemas de justicia se basan en el sistema de justicia, castigo y juicio, pero dados por Dios, que estaban en la Biblia. E incluso el derecho romano adoptó la forma de administrar justicia del Antiguo Testamento, porque Dios es el único referente de justicia. En Dios no hay coimas, no hay cosas torcidas, no hay favoritismos. En Dios su justicia es perfecta. ¿Sabes? Y te recuerdo que lo justo era que desaparezcamos, ¿no? Eso era lo justo. Pero hizo un acto de justicia al permitir que su hijo muera en vez de ti, en vez de mí. ¿Cómo honramos eso? ¿Cómo honramos eso? Deuteronomio 10:17, ¿qué nos dice? Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Sí? Y si tú haces eso y si yo hago eso, estamos mal, pues. No podemos hacer favoritismos, no podemos ser sectarios, no podemos hacer acepción de personas, ¿sí?
hasta en el más mínimo detalle. Y no voy a criticar a iglesias, porque no es que lo haya visto en persona, pero ¿quién se sirve al último en las comidas? El pastor, sí, exacto. Y no quiero exaltar humanos, por favor. Pero hay otras iglesias donde ¿a quién le sirven primero? Al ungido. Al ungido. ¿No ve? Y yo no estoy diciendo que esté mal. Yo también puedo entender que es un acto de honrar a las autoridades eclesiales. Pero hasta en eso tenemos que tener cuidado de hacer acepción de personas. Porque Dios te pide que no hagas acepción de personas. Segunda de Crónicas 19:7 que dice, ahora pues que el temor del Señor esté sobre vosotros, tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni de soborno. Sabes, Dios no va a dejar al aire lo que te han hecho. Si te han hecho un desplante, se te han hecho una injusticia, se han cometido una maldad contra ti, tienes dos opciones. ¿Tomas justicia propia o esperas la justicia de Dios? Generalmente tomamos la justicia propia y nos peleamos, empeora la cosa y le decimos, Dios, ¿dónde está tu justicia? Y Él te dice, pero ya vos has sido el juez. Ese es el fruto de tu justicia. Espera mi justicia. Y hermanos, su justicia llega a tiempo, no tarde, como dice el mundo. Llega a tiempo y te quedas sorprendido de su justicia, porque en Él no va a dejar nada injusto, nada, nada que se haga entre bambalinas o de ocultas o lastimar a ocultas a alguien. El Señor no deja nada a la injusticia. Y no te va a dejar que actúes injustamente, eso es lindo también. Te va a redarguir el Espíritu Santo hasta que te lastime el alma y tú vayas y pidas perdón o te arrepientas ante el Señor y todo mejore. Job 36:6, perdón, dice, no mantiene vivo al impío, mas da justicia al afligido. ¿No? O sea, no va a dejar pasar nada el Señor. Lucas 18:7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se demorará en responderles? No, no se va a demorar en responder. La pregunta es si estás exponiendo tu dolor al Señor. Si estás exponiendo tu causa con humildad al Señor, ahí es el que el Señor, pues probablemente responda con más veracidad aún. Pero ¿saben qué? Dios también es paciente y me ha gustado mucho esa imagen. Él te forma así con paciencia y ¿sabes qué? Ese barro a cada rato se vuelve a caer o tú mismo te empujas la cabeza y se cae la cabeza. Y Él pacientemente te vuelve a armar, te vuelve a moldear y te dice ya, no te muevas y te vuelves a mover y se vuelve a derrumbar. Y Él dice ya, no te muevas, pues quiero hacer algo bien contigo. Él es paciente. ¿Sabes? Dios mira tus ofensas, tus pecados, nuestras recaídas en el pecado, mi cinismo, tu pecado, ¿sabes? Mira nuestras contradicciones también, hermano. Mira cómo le niegas con tus actos mientras le alabas con tu boca, como dice la palabra del Señor. Mira todo lo que hacemos tú y yo, pero nos mira con paciencia. Fue paciente con el ladrón crucificado al lado de Jesús hasta que se arrepintió. Jesús amó con paciencia a sus discípulos que no entendían muchas cosas. Abrazó con paciencia sus necesidades y altiveces muchas veces de sus discípulos. Y tuvo paciencia con su falta de fe, ¿te acuerdas? Así como hoy nos sigue mirando con paciencia nuestra falta de fe. Solo una vez se registra que Jesús dice, ¿hasta cuándo los voy a aguantar? Así, ¿no? Bueno, fue una vez, ¿no? También fue 100% humano, pero 100% divino. Pero aún no perdió la fe en nosotros. Segunda de Pedro 3, 19, 18, traducción viviente, dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, dice esta traducción, como algunos piensan.
Al contrario, es paciente por amor a nosotros, a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. ¿Sabes qué? Muchas veces pensamos que Dios nos quiere destruir o eso está en nuestra cabeza humana, pero Dios tiene paciencia, 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 paciencia. Yo soy una persona impaciente y esto me está enseñando mucho, mucho, muchísimo. ¿Eres tú paciente también como Dios es? Porque tú deshaces la obra que hace Él y Él la vuelve a armar con paciencia. Y con, no sé, no quiero confundir, pero Él también lo hace con fe en que sigas adelante y se acabe esa obra que Él tiene, ¿no? Salmo 103, 8 a 9, en igual otra versión latinoamericana, dice, compasivo y clemente es Dios, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre va a guardar su enojo. Romanos 2, 4, 5 en la traducción actual dice, Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Eso hacemos todo el tiempo vemos nuestra contradicción. Sabes, también Dios es misericordioso. Sabes, hermanos, a veces como cristianos usamos palabras cristianas sin entenderlas profundamente. A veces hablamos de misericordia, de gracia, de restauración y rápidamente decimos amén, aunque no entendemos a veces una palabra. Hasta podemos decir, ya Dios me dará a entender y diré nomás amén, ya voy a entender, ¿sí? Pero es importante que entendamos la misericordia para poder comprender esto. Si Dios es misericordioso, tenemos que entender dos conceptos. El primero, ¿qué es justicia? Y si ya lo sabes, te pido que puedas repasarlo. Justicia, ¿sabes qué? Es obtener lo que merecemos. O sea, acto, consecuencia. Exactamente la misma. Misericordia, ¿qué es? Es no recibir el castigo que merecemos. Y sabes, gracia es recibir el bien que no merecemos. ¿Sí? Yo me acuerdo que de chico hice una travesura muy grande y además fea. Y yo me acuerdo que lo que tenía que recibir era justicia, era un castigo como tal. Pero en mi casa había silencio. La más reaccionaria era más mi mamá, mi papá era más tranquilo, digamos. Pero agarró un momento en que mi papá me sacó de casa y me llevó a tomar un helado. Y eso así me ha roto el esquema, ¿sabes? He dicho, no, lo que les merezco es que me revienten a chicotazos porque estoy tomando un helado. Entonces se sentó conmigo, tomó el helado y como que lloró, un poco se conmovió. Me dijo, hijito, no hagas eso, por favor, ya no está bien. Y el efecto psicológico, y no quiero reducirlo a lo psicológico, esto es espiritual también, el Señor pone eso, fue muy fuerte. Yo no sabía si comer, si llorar, si no comer, o yo castigarme en el restaurante y decirle no sé, algo pasó ahí y entendí la gracia. Porque misericordia era que me diga, te iba a castigar, pero ya no lo vamos a hacer. Esperamos que tengas conciencia la siguiente vez. Pero tuvo gracia. Entonces, para entender la misericordia de Dios, tenemos que entender esto. Juan 8, 6 al 11. Es la historia de la mujer adúltera. ¿Saben? Voy a leer así entrecortado en otra traducción, espero que comprendan.
en traducción viviente, dice, intentaban tenderle una trampa, o sea, a Jesús, para que dijera algo que pudiera usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? La mujer dijo, ni uno, Señor. Y el Señor dijo, yo tampoco. Y le dijo, vete y no peques más. ¿Sí? Dijo, no, vete y no peques más. Eso es misericordia. Si hubiera sido justicia, le hubieran dicho, ¿quién soy yo para detener la ley de Moisés? Listo, él se lavaba las manos. O era también él también podía decir, bueno, yo como segunda persona de la Trinidad voy a dar la pedrada inicial para que entiendan que no estoy jugando. No, tampoco. No tuvo un acto de gracia, porque tal vez nos quería enseñar de la misericordia. Le dijo, yo no te condeno, no te voy a condenar, pero no peques más. Y hoy en día nos olvidamos del no peques más, ¿no? Usan mucho la parte bíblica de Dios no te va a castigar, siempre te va a perdonar. No, Dios te dice, pero no peques más. Ahí está mi misericordia. A ver, reforzaremos con algún verso. Dice Isaías 55:7, en la misma traducción, que los malvados cambien sus caminos y se alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor, dice, para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará. ¿Apenas dice la palabra de Dios? No, dice con generosidad. Te va a abrumar con su generosidad y te va a decir, ¿ves cuánto te amo? Ya, pero no peques más. Lamentaciones 3, 22, 24 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nunca perdió esa esperanza de que su obra, que es perfecta, va a terminar bien. Nos podía desechar. ¿Cuánto de eso aplicas en tu matrimonio, en tu vida, con tus amigos, con los que dices amar? Y me lo pregunto yo también, por supuesto. ¿Sabes? Todos los dioses o semidioses que describe la historia, como decía, son iracundos, son vengativos, son impredecibles, cobran con sacrificios y muerte sus milagros. Es imposible agradarlos. ¿Sabes? Eso se llama esclavitud espiritual. De ahí ha salido, de la esclavitud espiritual. ¿Sabes? Dios, el verdadero Dios de dioses, es misericordioso y quiere verte libre de toda cadena. Eres libre en Cristo Jesús. Dios, el único verdadero, siempre busca darte una oportunidad más. Olvida tus pecados en el fondo del mar y te dice, vamos, levántate, te perdono, corrijamos el camino para que siga haciendo la obra que estoy haciendo en ti. ¿Cuán consciente estás de eso? Él tiene más esperanza que incluso tú. ¿Mm? Y, amados hermanos, me hubiera gustado terminar puntual, pero estamos terminando antes, van a disculpar. La verdad que en medio de la predicación sí tenía así como varios archivos mentales que los iba a usar, pero eh, como mi Windows es nuevo, no, ya no están, no me acuerdo, van a disculpar.
Pero quiero preguntarte hoy, ah, ¿perseveras en ser santo y apartado del mundo? ¿O aún te gustan los deleites de este mundo y aprovechas más bien de la misericordia de Dios que se renueva cada día? ¿Qué enfoque de vida tienes? ¿Cuán parecido es el amor que das al amor que Cristo te da? ¿Eres fiel a Dios como Él te es fiel? Yo conozco, no digo aquí ya, pero obviamente tengo amistades cristianas, pero conozco harto cristiano de closet. ¿Saben lo que es el cristiano de closet? Nunca sale del closet, nunca quiere aceptar que es cristiano. Nunca. Le da vergüenza. ¿Sí? ¿Eres veraz? Eso hemos hablado en la última reunión de jóvenes, ¿no? Tu sí es sí y tu no es no. Empeñas tu palabra, cumples lo que dicen, o dependiendo de tu estado de ánimo, te vengas o ya no haces, ya no apareces. Ah, no, ya no quiero servir. No, yo no voy a servir así, a mi manera voy a servir. ¿Mm? ¿Tu bondad refleja la bondad de Dios? ¿Eres justo con tu prójimo así como Él es justo? ¿O quieres directo practicar una versión de ira de Dios en ti y quieres caerle como rayo? ¿Cómo anda tu paciencia? Yo aplazado, pero espero que el Señor me enseñe de otras maneras. ¿Exiges a Dios que haga justicia con tu prójimo o oras para que Dios le tenga misericordia? ¿Mm? Bueno, nuevamente mil disculpas. Creo que es nuestro orden o característica acabar puntual y no perjudicar a la escuela dominical, hermanos. Así que solamente decirles que no nos movamos hasta que acabe el culto. Voy a cerrar esta predicación orando y de ahí quiero hablar un par de minutos para con ustedes. Amado Padre, te damos gracias porque el día de hoy te conocemos mejor. Te pedimos, Señor, que permitas que todos los velos mentales, emocionales caigan, Señor, y te podamos ver tal cual eres. Te queremos pedir, Señor, que nos muestres tus atributos y podamos corroborar para que seamos testimonio vivo a la hora de presentar el Evangelio. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia cada domingo. Te damos gracias, Señor, por que cada día renovas tu misericordia. Haznos justos, Señor, haznos mansos, haznos humildes, haznos pacientes, misericordiosos, fieles, veraces. Queremos mostrar que eres nuestro Padre. Y lo que no podamos mostrar, Señor, haz esa obra en nosotros. Y haz que entendamos que eso es un milagro. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.